Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo especial a todos los jóvenes, niños y señoritas. Deseo que Dios bendiga cada uno de sus vidas. Una vez más nos encontramos a través de este medio para poder compartir con cada uno de ustedes otro tema muy importante que estoy seguro de que será de mucha bendición y una ayuda para poder seguir fortaleciendo nuestra vida espiritual. Bueno, jóvenes, el tema que hoy quiero compartir con ustedes es acerca del plan que Dios tiene para tu vida. Y juntos vamos a estudiar la palabra de Dios para saber cómo podemos descubrir ese plan, para lo cual vamos a meditar unos cuantos versículos de la Biblia. Quiero invitarles a que podamos abrir el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5. En este versículo nos dice lo siguiente: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieres te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Queridos niños, jóvenes y señoritas, ¿alguna vez se preguntaron con qué propósito nacieron en esta tierra? El versículo 5 de Jeremías nos enseña que antes de que Dios nos forme en el vientre de nuestra madre, Dios ya tenía un plan para cada uno de nosotros. Incluso podemos decir que desde antes que nuestros papás se conocieran, tu existencia ya estaba planificada por Dios. Y también la existencia del profeta Jeremías fue planificado y cuál era su propósito de su nacimiento. Y como sabemos, jóvenes y señoritas, Jeremías nació con el propósito de ser el profeta de Dios. Así podemos estar seguros de que cada uno de nosotros también nacimos con un propósito en esta tierra. Y para cada uno Dios también tiene un plan para sus vidas. Ahora, ¿quién me puede decir si ya descubrió ese plan que Dios tiene para tu vida? Queridos jóvenes, quiero recordar un poco la creación de Adán y Eva. Antes de que ellos fueran creados, Dios tenía un plan muy lindo y maravilloso para ellos. Y ese plan era que Adán y Eva puedan vivir eternamente en el jardín del Edén. Antes de que Adán y Eva fueran creadas, Dios ya tenía un plan para ellos. Pero sabemos que ese plan lamentablemente no se pudo cumplir porque Adán y Eva no se preocuparon de descubrir cuál era el plan que Dios tenía para sus vidas. Queridos jóvenes, mientras no descubramos ese plan de Dios para nuestra vida, estaremos viviendo una vida que no nos corresponde. Por eso quizás desde nuestra niñez, nuestra adolescencia y nuestra juventud nos tocó pasar cosas difíciles en el transcurso de nuestra vida. Muchos intentaron alcanzar la verdadera felicidad, pero nada parecía que saliera bien las cosas. Al contrario, en esos intentos de alcanzar la felicidad, muchos se topan con frustración, decepciones, desánimos. Hasta algunos incluso pueden sentir que sus vidas perdieron el rumbo, que nada tiene sentido, o sea,
no saben qué hacer, por dónde ir, como si estuvieran perdidos en esta tierra. Esto pasa porque muchos de ellos no están descubriendo ese plan que Dios tiene para sus vidas. ¿Ustedes creen que Dios nos trajo a este mundo para que podamos estar perdidos? Al contrario, nos permitió que naciéramos con un propósito especial y maravilloso. También quiero invitarles a que podamos leer el libro de Isaías, capítulo 49, versículos 4 y 5. Nos dice lo siguiente: pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregar a Israel, porque estimado seré los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi salvación. En algún momento tal vez tú dijiste así como profeta Isaías: por demás he trabajado, mis fuerzas se agotaron de tanto intentar lo uno y lo otro. Pero si hoy aún estás con vida, es porque Dios quiere cumplir ese plan que tiene para tu vida. El mismo Dios que nos formó, el mismo Dios que nos dio la vida, el mismo Dios nos ayudará a cumplir ese plan que tiene para cada uno de nosotros. Queridos jóvenes, un poco quiero compartir mi experiencia de vida. Yo tuve la dicha de nacer en la vida cristiana, porque mis papás, cuando yo nací, ellos ya eran cristianos. Y así de esa manera Dios estaba empezando a cumplir ese plan que tenía en mi vida. Recuerdo que de niño era muy consagrado a Dios, no por mis fuerzas, simplemente porque Dios estaba cumpliendo ese propósito en mi vida. Queridos niños y jóvenes, quiero contarles una pequeña anécdota que tuve de niño en lo espiritual. Cuando era niño, para mí la solución a cualquier problema o dificultad que había era la oración. Un día les cuento que tuve la mala suerte de hacer perder el conjunto de llaves de mi casa. Fue cuando mi mamá me mandó de la iglesia a mi casa a traer las toallas para la Santa Cena, que se han olvidado llevar ese sábado en la mañana. Obviamente yo vine a mi casa y cumplí con el trabajo o con el encargo de mi mamá, pero la mala noticia era que yo le había hecho perder las llaves. No me di cuenta, sino hasta que llegó la tarde y terminó el sábado. Cuando llegamos a casa, mi mamá me preguntó dónde estaban las llaves. Empecé a buscar mis bolsillos, pero las llaves no habían. Y lo peor, tampoco recordaba dónde lo había colocado. Y obviamente mi mamá, medio renegada, me dijo la siguiente frase. Y yo creo que también, como todas las mamás, reaccionan. Me dijo que sin las llaves no me vuelves a casa. Y como todo niño, yo me asusté mucho, pensando que de verdad no podría volver a mi casa. Claro que mi mamá no lo dijo de verdad, sino que tal vez era un poco de presión para que yo pueda encontrar las llaves. Salí de mi casa en busca de las llaves, empecé a caminar y también empecé a llorar por
por miedo de no encontrar. Dentro de mí yo decía, si no encuentro la llave no podré volver a casa. Avancé buen tanto de la casa buscando la llave entre los pajonales, pero la llave no aparecía. Y en ese momento me recordé de que la solución a cualquier dificultad era la oración. Me senté ahí llorando y como sabía que la oración era la solución, empecé a orar, llorando en mi oración. Le conté todo a Dios. Le dije, Señor, tú ahorita sabes dónde se encuentran las llaves. Y te pido que me muestres el lugar. Y también le conté a Dios de que si no encontraba las llaves, no iba a volver a casa. Y así estuve sentado un buen tiempo hasta terminar mi oración y también un poco calmar mis lágrimas. Después de eso me levanté para empezar la búsqueda. Por lo menos desde ese lugar di unos 5 pasos, yo creo. Ahí estaban botadas las llaves. Para mí era una linda experiencia en mi vida espiritual. Y nuevamente me arrodillé y agradecí a Dios. Mi alegría era tan grande que hasta la tristeza se me fue de repente. Jóvenes, ¿por qué les cuento estas pequeñas anécdotas que me pasaron? Porque así de esa manera va cumpliendo Dios de a poquito ese maravilloso plan en nuestras vidas, moldeándonos como a Él le gusta. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo descubrir ese plan que tiene Dios para mi vida? Quiero invitarles nuevamente a que podamos abrir la Biblia en el libro de Isaías 57, o mejor dicho 55, 7, 8. En estos versículos vamos a descubrir un poco cómo podemos descubrir el plan de Dios que tiene para nuestra vida. Vamos a leer, el versículo 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son nuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Queridos jóvenes, si hasta el día de hoy tal vez no salieron bien las cosas, a pesar de todo el esfuerzo que tú hayas puesto, es porque no era el plan de Dios para tu vida. Este es el momento de dejar esos caminos equivocados que estábamos caminando. Así como dice el profeta Isaías, primer paso que tenemos que dar para descubrir el plan de Dios. Los planes que hacemos nosotros no se comparan con los planes de Dios. Tampoco nuestros pensamientos son iguales con los pensamientos de Dios. El estudio de su palabra nos va a ayudar mucho para poder descubrir el plan de Dios. Todos los días debemos decir como Salmo David. Salmo David, por ejemplo, decía de esta manera, oh Señor, escudriñame y pruébame, y examina mi pensamiento y mi corazón. También en el libro de Salmos 139, 2, dice lo siguiente, tú has conocido mi sentarme y levantarme, has entendido de lejos mis pensamientos. Queridos jóvenes, eso quiere decir que Dios ha estado viéndote tan cerca, tanto tus aciertos y como tus fracasos. Seguramente cuando tú hacías los planes y muchas veces sin tomar en cuenta a Dios, Dios decía de esta manera, esto no está bien,
esto que está planeando no es lo que yo quiero para él. Pero en cambio, si nosotros decimos, Señor, muéstrame el camino que debo seguir, queridos jóvenes, estoy seguro de que Dios te enseñará el plan y te mostrará el camino correcto que tienes que seguir. Bueno, en esta parte quiero dirigirme más que todo a los jóvenes líderes de los conquistadores y también de los aventureros. El que hoy ustedes estén encabezando, por ejemplo, a este grupo de niños, adolescentes, jóvenes y señoritas, no ha sido porque la junta de la iglesia decidió nombrarles. Así tampoco es el plan del hermano pastor o del anciano, sino que el hecho de que ustedes estén en este cargo ha sido el plan de Dios. Que hoy ustedes estén liderando a estos jóvenes y niños. También mi persona estuvo en el plan de Dios. Yo creo que todos, incluido mi persona y también todos los líderes, estamos a cargo de guiar a estos niños y jóvenes y ayudarlos a que cada uno de ellos, en primer lugar, puedan descubrir el plan de Dios. El plan de Dios que tiene para cada uno de sus vidas. Por ejemplo, no es casualidad que los líderes hayan sido nombrados como líderes, sino que antes de que naciéramos, ya estábamos dentro del plan de Dios. Ahora, yo les quiero decir, jóvenes, que sigamos permitiendo que Dios vaya completando ese plan que comenzó hace muchos años atrás. Y como líderes, Dios nos dio la responsabilidad de conducir y guiar a estos niños y jóvenes hasta el reino de los cielos, o por lo menos guiarlos hasta donde Dios nos permita guiarlos. Tú y yo somos el instrumento que Dios utilizará para concretar ese plan en todos sus hijos, y dejemos que Él nos use como instrumento suyo, porque antes de que naciéramos, Él ya nos había escogido para ser líderes, para que seamos siervos de Dios. El hecho de que mi persona se haya incorporado al grupo de líderes de los conquistadores no es casualidad, queridos jóvenes. Yo estoy 100% convencido de que ha sido el plan de Dios. Queridos niños y jóvenes, hace un tiempo que Dios comenzó ese plan en mi vida. Ese plan quizás por un tiempo ha sido paralizado, porque yo un día tomé mi propio camino, hice mis propios planes sin tomar en cuenta a Dios. Pero Dios no se dio por vencido y me rescató el día de mi accidente y me dio una oportunidad para que ese plan que había comenzado en mi vida pueda completarse ahora. Satanás intentó destruir este plan alejándome de su camino, y también puede intentar en sus vidas de la misma manera, pero al final no pudo. Quizás por un momento intervino ese plan. Si tú decides estar del lado de Jesús, siempre seremos vencedores con Cristo. No importa si hoy estoy postrado en una silla o en una cama. Eso no evitará que el plan de Dios se complete en mi vida. A ustedes también, queridos jóvenes, les digo lo mismo. No importa los fracasos que has tenido, no importa en la situación que te encuentres, si tú dejas que Dios tome el control de tu vida, sí o sí, también el plan de Dios se cumplirá en tu vida. Cuando me reencontré nuevamente con Dios, le dije de esta manera: aquí estoy, Señor. He hecho pedazos mi cuerpo, mi vida,
Ya no soy aquel niño sano y consagrado a ti. Pero Señor, quiero que tú completes ese plan en mi vida. Ahora estamos en ese proceso, queridos jóvenes, en conversación con amigos. Escucho muy seguido la siguiente frase. Lo que me dicen ellos es lo siguiente: yo no me imaginé vivir una vida así. Yo quería ser feliz, quería cumplir tantos sueños, planes, pero ahora estoy arruinado. Incluso algunos piensan que ya no hay vuelta atrás. Obviamente no vamos a poder volver atrás, ni retroceder el tiempo. Pero queridos jóvenes, lo que sí podemos hacer es cambiar el rumbo de nuestras vidas. Porque si aún hoy estás con vida, todavía Dios quiere y puede completar ese plan en tu vida. Muchas veces, algunos sueños que teníamos y que habíamos planeado no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque no eran el plan de Dios para tu vida. Queridos jóvenes y niños, ahora que sabemos que solamente Dios tiene el poder para concretar ese plan en nuestras vidas, a nosotros solamente nos toca dejarnos guiar por Él. Queridos jóvenes y niños, espero que este pequeño mensaje nos fortalezca más en lo espiritual y que el plan de Dios se cumpla en cada una de nuestras vidas. Muchas gracias y que Dios los bendiga.